En mi opinión, se destapó Ciro Gómez Leiva armando desde su soberbia o de su ego lastimado, luego de que estuvieran Mari Sáenz e Israel Vallarta en su estudio y le pusieran una tunda, una campaña para tratar de sostener sus dichos de que Israel Vallarta es un secuestrador, a pesar de que una jueza, a pesar de que un tribunal eh, coinciden en que Israel Vallarta merecía su liberación y su resolución absolutoria. Solamente así lo entiendo. Ayer presentó al abogado de algunas víctimas de secuestro que presuntamente señalan a Israel Vallarta. Le digo, pareciera una campaña armada desde este que se cree dueño de la verdad absoluta, Ciro Gómez Leiva. Escuche nada más la presentación que hace. Tiene usted el audio, Ceci, porque ya llegó Israel Vallarta. A ver qué piensa, a ver qué dice acerca de esto. Échalo, Ceci. Se recuerdan, hace 2 semanas estuvo aquí en el estudio el señor Israel Vallarta. Él había exigido estar en el programa, exigido derecho de réplica. Nuestra posición como programa y como Grupo Fórmula fue: venga cuando quiera, señor Vallarta. A los pocos días acordamos una fecha y estuvo aquí hace un par de semanas. Él vino, y aquí es mi opinión, él vino a agredir, a insultar, ¿no?, a poner calificativos, pero bueno, eso, somos profesionales, eso lo dejamos. No habrá sido la primera vez que eso ocurre en el programa. Lo sustantivo es que él sigue descalificando los testimonios de las personas que 20 años después lo siguen señalando como el hombre o un integrante del grupo que los secuestró, Manuel. Eso es lo importante de todo esto. El exonerado, primero por una juez, luego por un tribunal colegiado, llama mentirosas a las personas que 2 décadas después insisten en que Israel Vallarta los secuestró. En eso nos quedamos hace 2 semanas. Buscamos a las víctimas, sí, a través de los canales que teníamos, y por eso hoy está aquí con nosotros el abogado Cristian Arturo Ramírez Soto. ¿Abogado de quién, Manuel? De Valeria Cheja, Ciro y Shlomo Segal, 2 precisamente de las víctimas de Israel Vallarta, así señaladas por ellos, y precisamente con esta intención de tratar de ampararse, Ciro, ante la resolución que confirma la absolución de Israel Vallarta, Ciro. Pero está el abogado aquí precisamente para darnos todos los detalles pues, de esta, ¿cómo decirlo, Ciro?, de este amparo. Lo escuchamos, abogado. Gracias por estar con nosotros. Cristian Arturo Ramírez Soto, usted representa a Valeria Cheja y a Shlomo Segal. Perfecto. ¿Es correcta la pronunciación? Bueno, ahora sí que en términos profesionales, nosotros nos referimos a la señorita Valeria como VCT, que es correcto, identidad reservada, sí, por favor. Miren, el día viernes pasado se presentó un amparo directo en contra de la resolución por el cual se confirmó la sentencia absolutoria de Israel Vallarta. ¿Lo puede repetir, por favor? El viernes. El día viernes pasado. Que fue viernes 10. Viernes 10. Sí, viernes, hoy es 13, viernes 10. ¿Presentaron qué? Demanda de amparo directo en contra de la sentencia absolutoria que fue dictada por el primer tribunal colegiado de apelación del segundo circuito. Ahora bien, esta sentencia, a ver, ahí está, bien, este amparo directo. Ya vio cómo armó todo Ciro Gómez Leiva. Acá estuvo. O sea, todo es culpa de Vallarta, ¿no? Y a ver, ya está grandecito Israel para que se defienda solo. Solamente quiero señalar, exhibir a este Ciro Gómez Leiva que el propio abogado le pidió que se identificara
a las víctimas con sus iniciales y no con sus nombres. Y yo veo que en Radio Fórmula y Ciro Gómez Leiva, no sé con qué intención, sigan señalando a las víctimas que el abogado defensor les pidió que reservaran su identidad, las siguen señalando con nombre y apellido. Valeria y Cristian. No, Cristian es el abogado. Valeria y el otro, Shlomo. No voy a dar sus apellidos. Pero si el abogado te lo está pidiendo, estás muy preocupado, ¿verdad? Por las víctimas, Ciro. Que permites que tu gente en redes las siga identificando a pesar de la solicitud expresa del abogado. No, pues ya me quedó claro que tu preocupación son las víctimas, Ciro Gómez Leiva. Israel Vallarta, te agradezco que te conectes. Dame tu opinión de esto que yo he señalado. Pareciera una campaña desde el ego lastimado de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Esa es mi opinión. ¿Cómo ves esta situación, Israel Vallarta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente. A todo tu auditorio, un saludo con mucho respeto y lo digo con mucha seriedad de esta ocasión. Y como todas, de las víctimas, yo poco puedo hablar, ya ustedes lo están viendo, pues lo comenté, hice aquella ocasión que me invitó a su programa este señor y siempre lo sostuve que fue una forzada invitación porque pues en 11 meses que yo tenía ya en libertad, el señor continuó, como muchos años atrás, directamente señalándome como un delincuente, un secuestrador, etcétera, etcétera. Y esos 11 meses, donde también incluyó a otra supuesta víctima, como siempre lo he manejado, que es Ezequiel. Ezequiel mismo ha salido a decir su nombre, apellido, hasta el su papá y todo eso. Entonces, por ese lado no te tengas mucho problema tú, porque con el mismo señor Ciro, también él ha dicho con todos nombres y apellidos, muy identificado muy claramente a no solamente a Ezequiel, a su papá, sino a otras víctimas más. La inteligencia de los mexicanos da mucho más para que este pseudo periodista pues quiera engañarnos, ¿no? Por supuesto. No digo que de pronto por ahí algún seguidor fanático de ese señor, pues en las redes sociales nos ataca, mi esposa y yo, lejos de investigar, de saber de qué se trata, pues se incluyen en la recua de este señor, ¿no? Como también en esa analogía que se hizo profética, que utilicé ese día para, pues, es que no fue ni siquiera un enfrentamiento con el señor, hermano, ni siquiera, yo en ningún momento fui con la intención de darle una explicación, de convencerlo, lo dije muy claramente ese día, no tengo por qué dar explicación, existe una sentencia, una confirmación. El señor pues no lo entiende así como lo dije y esta analogía fue muy clara, ¿no? Para el señor siempre va a ser el pasto azul y está bien. También hice esa declaración que cuando calla la inteligencia, cuando la ignorancia grita, el señor todo este tiempo ha celebrado esa parte de la historia que él cree que es la verdadera, ¿no? Y así la defiende, tiene su séquito de seguidores y bueno, pues se respetan, pero yo los invito a... Dice este abogado de dos presuntas víctimas que presentó un amparo. ¿Ya te tomaste acción? ¿Cuál es tu reacción ante este amparo que presentan, amparo directo a la resolución que te deja en libertad y que te absuelve? Mira, presentar un amparo no es una admisión, suspensión o una concesión. Nosotros no enfrentamos los derechos de las víctimas con los de otras, ¿no? Nosotros vamos a defender la verdad debido a un proceso, reparación, garantías, etcétera. Y en este caso, bueno, pues lo dije muy claramente en aquella ocasión, me sostengo en mi dicho, no tengo mucho más que decir al respecto, respecto a
a lo que hagamos nosotros. Respecto a este señor que ayer se presentó a hablar con el señor Ciro y puso sus cartas sobre la mesa, pues no tengo mucho que decir, insisto, la inteligencia de los mexicanos va más allá de lo que pretende este señor confundir, el señor Ciro, porque vuelvo a repetir, él defiende su propia verdad, cuando todos los mexicanos vieron algo muy distinto a lo que él describe, totalmente distinto. Él dice que yo fui a ofender, a insultar, a desmeritar a las víctimas. Yo soy el primer respetuoso de este señor, de las víctimas. Insisto, hay una que no es víctima y la sostengo, que es Ezequiel Yadir Elizalde de Flores. Y lo sostendré porque, contrario a lo que el señor dice, yo sí tengo pruebas, tengo documentos donde podré demostrar en su momento, no en su programa de señor, para nada. En su momento... Nada más falta que te vuelva a invitar para que desmientas en su programa. No lo dudo ni tantito, no te han vuelto a invitar. De hecho, fíjate que por primera vez tuve la curiosidad de ver ayer el programa, no ayer, sino por la noche que me lo compartieron por ahí. Dice, oye, mira, a ver lo que dice este señor, continúa. Por primera vez me dio la curiosidad de ver, de escuchar y confirmar que el señor, pues te repito, no sale de su propio mundo y él trata de convencer a otros lo que él cree que vio. Yo nunca lo fui a insultar al señor, no necesité de insultos, no necesité ni siquiera de enfrentarlo, porque yo no iba a enfrentarlo, insisto, yo no iba a convencerlo de lo que el señor pueda creer en su imaginario. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que yo sí tengo, él habla y dice, hermano, yo tengo otras pruebas, como él dice, yo sí tengo pruebas verificables en el marco legal de todo lo que yo he comentado, hasta donde yo he comentado, pero aquí, te repito, él está utilizando a las víctimas y la está revictimizando, y eso no es justo. La verdad no es justo que este señor, como bien mi esposa lo señaló, este señor que es juez del micrófono y de las cámaras, quiere imponer su verdad, porque creo que con tanto que está haciendo el señor, pues ya, él sabe que ya se vio perdido, ¿no? Su propia testimonios, pues entre más habla y habla, pues más está hundiendo ante su público, ante el pueblo mexicano. Yo no ha sido necesario de insultarlo como él lo hace, no ha sido necesario de meritarlo como él me demerita a mí. Él solito, él está haciendo su propio trabajo, hermano. Entonces, ¿Tú sí crees que Ciro está armado una estrategia en tu contra? Sí, desde hace muchos años, por supuesto. Pero ahora que estuvieron en el estudio, ¿una nueva estrategia, una estrategia renovada en tu contra? Yo creo que sigue el mismo patrón, ¿no? De querer aprovecharse del dolor de las otras víctimas que sí lo son, las cuales te vuelvo a repetir, todo el día, tiempo lo he manejado, que reciben todo mi respeto, porque pues también fueron engañadas en su momento por aquellas fiscalías, y hoy la fiscalía sigue empecinada en utilizarlas también, igual que Ciro, para tratar de sostener una investigación que no se hizo, una acusación que no estuvo fundamentada correctamente, que no fue verificada, y es más fácil esa falta de trabajo, falta de ética que en su momento la Fiscalía demostró, hoy la sigue perpetuando, intentando que ahora las víctimas sean las que sean sus propios abogados frente a lo que ellos tuvieron que haber hecho en su momento, ¿no? Las víctimas, esos son, y se respeta como tal. Insisto, yo desapruebo totalmente que Ciro y otros más las estén utilizando para sostener sus propias ideas, sus propias historias, sus propias realidades que son alternas a esta vida que vivimos tú y yo y todos los demás mexicanos que esto han ido dándose cuenta. Hay muchos nuevos, hay mexicanos que no habían nacido, otros están muy pequeños, muchos que están conociendo de esto, y ellos va a ser más difícil todavía tratar de convencerlos en ese sentido. Por lo que dices de que el señor quiere invitarme, sí, vi esa parte al final de las partes del final. No, lo mío era puntada. ¿En serio sí hay una invitación otra vez para ti? Sí, me dijo por ahí que invita, pero se lo dije muy claro esa vez.
que es la primera y única vez que yo en un medio público le daba una opción, le daba la oportunidad de platicar conmigo. La siguiente sería en los tribunales. Ya los tribunales decidirán lo que tengan que decir, mi estimado hermano. Y pues no, él se dio cuenta, fíjate que le funcionó la treta, porque ese día que yo me presenté con él, se disparó su audiencia. No lo digo yo, lo dicen muchos otros, lo checaron. Y tan es así que él se emocionó de que aún y cuando lo estaban atacando, en las redes sociales fue tendencia, creo que 24 horas o más, no estoy seguro. Yo no sé muy bien de la tecnología todavía. Dicen que eso pues, es una tendencia después de tantas horas que es muy bueno. No sé en qué radique lo bueno, y menos si lo estuve insultando tanto. Él dice que estaba feliz porque había hecho tendencia. Y bueno, no sé exactamente qué signifique, aun y cuando muchos van a estar después diciendo que se me hago tarugo y todo eso. No, de verdad, yo quisiera, y no me gustaría, no lo deseo, pero yo quisiera que esos detractores que de pronto hablan y dicen por tener la posibilidad de un teclado ahí, un teléfono y expresarlo, y dicen que me llamo tonto, que pues créame que estar 20 años sin poder utilizar un teléfono, sin tener a la mano una tecnología, se van a dar cuenta de lo que yo me refiero, y entonces van a tener que tratar con respeto a una persona sobreviviente de tantos años en una prisión de máxima seguridad, y quizás pueda entender. No se los deseo, pero si conocen a alguien por ahí, algún vecino, algún familiar, pregúntenle lo que es vivir en un penal federal de máxima seguridad, aislado de la tecnología por tantos años. Entonces, yo no sé realmente qué significa esas supuestas 24 horas de ¿cómo se dice, Mario? Que están, ¿cómo dije? Se me lo acabo de decir, se me olvidó. Están en tendencia. Tendencia. Déjame, Entonces, déjame decir una cosa, Israel. Yo no voy a caer en esa tentación en la que ha caído Ciro Gómez Leiva de ser juez. Que el amparo lo desahogue la autoridad correspondiente. Que si hay alguna situación, lo defina la autoridad correspondiente. Que Israel haga lo que tiene que hacer, y en este caso, que el abogado haga lo que tiene que hacer. Pero sí es preocupante, señoras y señores, la falta de ética de Ciro Gómez Leiva. El abogado Cristian Arturo Ramírez Soto, para iniciar la entrevista, le pide que como profesional él no identifica a sus defendidos, a las presuntas víctimas. Y vea usted cómo en redes sociales Ciro Gómez Leiva mantiene la identidad de las víctimas. Si le preocupa a las víctimas, si como él le dijo a Israel Vallarta, le cree a las víctimas, pues créale al abogado y proteja a las víctimas. Ciro Gómez Leiva, no sea un mercenario de la comunicación, tenga tantita decencia y proteja a las víctimas que tanto le preocupan, porque después de casi 24 horas sigue identificada una persona de nombre Valeria, no voy a decir su apellido, en sus redes sociales, y sigue otra persona de nombre Shlomo, identificada en sus redes sociales. ¿O son más importantes las vistas que pudiera perder si borra esos mensajes y esos videos que tienen redes sociales Ciro Gómez Leiva? Qué lástima que haya él, que ha sido víctima de un atentado, que maltrate y revictimice a las personas como lo están haciendo desde su cuenta de Ciro Gómez Leiva y desde Radio Fórmula. Pero bueno, eso desde mi trinchera. ¿Con qué cierras, querido Israel? Es evidente, hermano, que este señor licenciado Cristian ni siquiera estaba preparado para lo que estaba exponiendo ahí frente a Ciro. Yo siento, sospecho, creo y podría afirmar que incluso él fue el que lo preparó, como se prepara él mismo, y seguramente, y tú dices por qué lo sostengo. En toda esta secuela procesal donde estuvo esta chica bueno, Valeria, este señor Cristian jamás figuró como asesor jurídico ni como abogado de ninguna de las víctimas. Del otro caso del señor Shlomo, que también ellos hasta hablan de eso, te das cuenta cuando están ellos hablando
que ni siquiera tiene que ver, o sea, esto Ciro que lo preparó y seguramente junto con la fiscalía, porque son los que buscan ahí de alguna manera sostenerse, y yo para mí, ellos lo convencieron, lo presentaron, y no dudo, porque ya también tengo la prueba que te voy a comentar. La otra supuesta víctima, y es así digo supuesta, que es Ezequiel, también hizo lo mismo en el caso de uno de mis sobrinos y mis hermanos cuando fueron absueltos en su momento, que él 4 años después también se acordó que lo habían secuestrado, y en su absolución de mi hermano y mis sobrinos, él intenta también lo mismo, presentar un amparo. ¿Y qué crees? Se lo desecharon. ¿Por qué? Porque el tribunal de amparo se percató que la firma no era de este señor, que le habían falsificado los de la fiscalía. Tengo los papeles, tengo la documentación, no estoy hablando por hablar. Entonces te das cuenta el dolo con el que se maneja la fiscalía. En este caso, pues están utilizando a este pseudoperiodista, y qué lástima que este muchacho, Cristian, si es abogado o no, no lo sé, ni siquiera se veía la preparación, no sabe ni de qué tema estaba hablando, no sabe de que se estaba funcionando ahí como un parapeto para exponer cosas que no existían, y es lamentable que traten de meter a otras víctimas que ni siquiera... Ahora, en estos 20 años, hermano, este señor Shlomo que ellos manejan, que quieren subir al ring, él en su momento ante el juzgado, al actuario, dijo, no, yo no voy a seguir participando porque es evidente que es una mentira de la fiscalía, me están intentando a mí convencer de algo que no existió. Ese señor no tuvo nada que ver conmigo, aunque en sus principios él hizo alguna declaración que era, dice, me trajo el Ministerio Público Alejandro Fernández Medrano para conocer aquí el rancho y yo reconocer y yo se lo dije, yo el tiempo que estuve secuestrado fue una casa de 2 pisos y aquí es de 1 piso. Y va cambiando después la secuencia. En una segunda ocasión, el señor Shlomo dice, bueno, pero dice el Ministerio Público que esta base de televisión, esto, son las que estaban en la casa donde a mí me tenían secuestrado, y pues la reconozco. Pero tampoco fue así, insisto. Todo eso que yo estoy comentando, en su momento va a ser puesto al público para que cada quien tenga sus... Y además, de hecho, todas estas investigaciones, hermano, están ahí en internet, en YouTube, me parece, de ahí hemos bajado algunas cosas también. Yo las tengo todas en mi causa penal. Ahí están todavía, yo tengo bastantes. Un día le voy a tomar una fotografía para que tú veas los tomos que yo conservo y que yo sí he leído, señor Ciro, no una ni dos, miles de veces. En 20 años las leí cientos de miles, hoja por hoja, foja por foja, y yo sí sé de lo que estoy hablando, señor. Por eso es que aquella ocasión cuando me presenté su programa, yo le exigí, le pregunté, le pedí que me hicieran las pruebas y sus fundamentos legales, y usted se fue con que el dicho de las víctimas, y vuelvo a insistir, no todas son víctimas, mis respetos para las verdaderas víctimas, mi desprecio para la supuesta víctima en la que usted se basa, que es Ezequiel. Y insisto, yo tengo para demostrar, hermano, nada más rápidamente, ante el Ministerio Público en el Estado de México, este cuate, hay una averiguación previa, que es la PR 11.3 de Romano 6599, diagonal 05, donde el papá de Ezequiel solicita la asesoría de los agentes del Grupo César, y este Grupo César, que es el jefe del Grupo César, le envía un oficio al Ministerio Público en turno. Dice, en dicho documento es una cronología de las llamadas, ¿sí? Rápidamente. Y aquí dice que el papá, que habló con el papá de Elizalde, y él dice que él recibió el 2 de noviembre una llamada telefónica, y una persona le decía que su esposa, Raquel Flores, fue la que planeó el secuestro de su hijo, y también le comentó que lo tiene cerca de donde vivía su hija. En esa fecha, la esposa de Ezequiel, Karen, pidió que avisara al señor, le dijo que avisara a las autoridades. Y esta muchacha, Karen, la entonces esposa de este señor, dice que ella escucha en una conversación de la señora
contó que el secuestrador se quejaba con la señora de que Elizalde Menchaca, el papá, había desconectado los teléfonos y no quería pagar el rescate. Y la señora, según la expresión de Karen, dice que ella le pedía que no le hiciera daño a su hijo. Y ella dice, no, Raquel, si yo a usted no le voy a pedir nada, contestó el secuestrador, yo sé la alimaña que ese es hijo de su tal por cual, y sé todo lo que le quitó a usted, y agregó, usted no cree, doña Raquel, me dijo ese cabrón que no tiene dinero. Ella le contesta que no tiene dinero. En su declaración, Karen lo dijo muy sorprendida de escuchar a su suegra, muy tranquila, dice, como si conociera al secuestrador. Y dijo Karen que recordó que en otra conversación en otra conversación, Raquel le comenta que se le hace muy extraño que su hijo había comentado que cuando él lo rescataron supuestamente, él estaba golpeado, y de hecho él hizo una declaración, hermano, fíjate que su primera declaración también le comenta que él estaba golpeado, y el expediente asienta que tenía un vendaje en la cabeza y se quejaba de dolor en la espalda, piernas, cabeza y abdomen. Y además se aprecian heridas en la rodilla izquierda y espina izquierda. Y en una declaración posterior reconoció él, dice, cuando llegaron los del AFI, me apuntaban con sus armas y me golpearon. ¿Por qué los del AFI tendrían que llegar a golpear a una víctima como él se hace pasar? Insisto, todo está en documentos, declaraciones que él ha dicho, hermano. Por eso yo siempre he sostenido que él es un mentiroso, porque él se ha conducido con mentiras. La Suprema Corte ya lo descalificó. En diversos procesos que este señor participó, también fue descalificado sus versiones. Él solo todo el tiempo se está contradiciendo. Las declaraciones de su propia familia, de la que era su esposa, lo contradicen. Te repito, de esta chica Karen, dice que en algún momento esta señora Raquel, su mamá de Ezequiel, está en la casa de su mamá de Karen, y que recibe una llamada telefónica que no quiere contestar, pero le pide a su consuegra que le preste su teléfono, un Nextel. Se va a la parte detrás de la casa. Karen, la esposa de Ezequiel en ese entonces, se va detrás y escucha esa conversación, una parte de lo que tú escuchaste, que Karen, no yo, la describe ante el Ministerio Público, y entonces dice que después de que termina de hablar, le pide a su mamá, oye mamá, préstame tu teléfono, Estel, y se percata que quien hace la llamada es la mamá de Ezequiel, y se le hace el número telefónico de Ezequiel, se le hace raro, y más que supiera en qué momento y quién le iba a contestar, el secuestrador. O sea que no importaba que hubiera un equipo ahí supuestamente trabajando en la negociación del grupo César, incluso después de la fiscalía, en este caso de la AFI, con personal capacitado, pero una ama de casa, la mamá de Ezequiel en su momento, sabía en qué momento podía llamar, a qué teléfono podía marcar y quién le podía contestar, y que era el secuestrador que tenía, o el supuesto secuestrador. Hay indicios, hermano, de que el tío de Ezequiel, hermano de la señora, que se llama Fernando Flores Bonilla, él en su momento, no sé si hoy todavía continúa siendo AFI, él era entonces agente federal de investigaciones. ¿Por qué esas conexiones tan especiales? El grupo César lo dijo, lo manifestó, no yo. Claro. Que era posible que fuera un autosecuestro. El señor Ezequiel Elizalde Menchaca, el papá, también lo confirma y dice que por eso se va a ir a Estados Unidos, que seguramente ya a su hijo lo mataron, que le llamaron y le dijeron que ahí estaba cerca. Él no quiere saber nada de ellos. Se va con su nueva esposa y sus nuevos hijos a Estados Unidos y no le importa saber qué pasa con su hijo. No lo dije yo, hermano, ¿eh? Todo está en documentos. ¿Por qué no presenta esos documentos su víctima que tanto enarbola y con la que se protege este señor? Es muy grave lo que está haciendo en utilizar esas víctimas. Hablo de las otras, no de Ezequiel. Y pues yo le recomiendo, señor Ciro, prepárese de lo que usted está diciendo, lo que usted está sosteniendo. Prepare a sus invitados, porque pues ya ven, cuando invitó en su momento a la ex jueza, ¿cómo se llamaba? La ex jueza, pues porque yo tengo, si recuerdas, incluso yo lo dije, decía, la búsqueda de un especialista de asuntos procesales, conocedora del derecho penal, invitada el viernes pasado, ese día lo dije,
la ex jueza federal Marta Magaña, que como bien lo citó Ciro, estuvo en contra de la reforma judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces es una jueza como a él le gustan, las que no Pues son de sí. la corte. Qué bueno que le invitó porque ella en su exposición, que fue muy puntual, recordarás, mi querido Vicente, ella confirmó mi inocencia. Entonces, se le van de las manos su verdad, su propia Claro. verdad, y pues es como te digo, la verdad legal hasta ahora, hermano, es que yo, tu servidor, soy inocente y tampoco existió jamás la banda de los Zodiacos. Podríamos utilizar otras 2 horas más de tu programa, no quiero abusar más del tiempo. Es muy extenso, pero sí creo que es una falta de respeto de Ciro, de este señor, primeramente es el pueblo mexicano, a sus seguidores y a las víctimas. No es correcto que este señor siga traficando con esa verdad que él oculta. Y voy a insistir, yo confío en la inteligencia de mis demás hermanos mexicanos y que ya no van a presentar que pseudoperiodistas como este y su recua de seguidores que por ahí otros pseudoperiodistas dicen que es el correcto, que es un super periodista. Insisto, su historia le precede y no tengo mucho que decir del señor, digo, él solito se va Mm. acabando su propia tumba. Pues estaremos al pendiente, tú sabes que estoy al pendiente de esto. Me preocupa la falta de ética allá, pero con lo que podemos aportar acá, creo que podemos aportarle a las audiencias, sobre todo elementos, para que hagan una idea más clara de esta situación. Si te parece, continuamos en otro momento con la conversación. Israel Vallarta, salúdanos a tu querida esposa Mari Sainz y ahí estamos al pendiente. Un abrazo a ti, un abrazo a tu auditorio, buenos días. Gracias. Israel Vallarta, respondiendo a esta estrategia, yo la considero estrategia de Ciro Gómez Leiva poco ética y lamentable. Pero al final, esa es solamente mi opinión y es punto y aparte. Déjeme saludar